Buenos días a todos, mi nombre es Víctor Rojas, soy el director de proyectos de Colman. Muchas gracias a todos los asistentes, en realidad no esperábamos tantos, estamos más o menos unas 68 personas en la sala. De acá vamos a hablar hoy un poco de estrategias modernas de capacitación. Lo que vamos a ver es la ciencia que hay detrás de la capacitación y de qué formas podemos hacer una capacitación mucho más eficiente en los contact centers. Eh, Vamos a estar en el webinar por el lado de nosotros. Eh, yo, Víctor Rojas, soy uno de los fundadores de Grupo I33. Va a estar también Mateo Folador, que es cofundador, y Mauricio Valencia, que es una persona que ha trabajado con nosotros en los call centers y es experto en capacitación. Entonces, empecemos con el tema. Me gusta hacer esta analogía primero y es entender un poco qué es un automóvil. Parece que está un poco descontextualizado, pero yo les voy a explicar por qué. Cuando uno define la palabra automóvil, es simplemente eso, una máquina que es capaz de generar su propia fuerza motriz para funcionar y se desplaza guiado por alguien. Entonces, después vemos esto y no precisamente esto es un automóvil. Si bien esta foto que vemos acá describe qué es un automóvil, describe lo mismo, está dentro de la descripción, cuando lo vemos, pues no realmente es un automóvil. ¿A qué va esta analogía? Que muchas veces cuando creemos que tenemos una estrategia de learning o de coaching dentro de la compañía, muchas veces no la tenemos. Si bien cumple con la descripción general de learning, que es a través de un medio digital tener contenidos educativos que logran capacitar a las personas. Muchas veces cumplimos con la descripción, mas no tenemos un e-learning realmente. Y eso es lo que vamos a ver un poco en esta presentación. ¿Qué compone de verdad un e-learning? ¿Cuál es la diferencia con un e-coaching y cómo se logra? Con esto entonces llegamos a una definición de coaching. ¿Por qué lo centramos en e-coaching? Primero teníamos la educación no virtual, después llegó la educación virtual o e-learning y la nueva ola o la nueva tendencia es e-coaching. Entonces, ¿qué es e-coaching? Es una solución digital que logra entregar contenido personalizado según las necesidades de la gente. Y ahí es donde está un poco el tema de coaching, porque más que capacitación genérica, se trata de un tema de personalizar la capacitación según las necesidades de cada gente. Tiene en cuenta la esencia que hay detrás del aprendizaje y lo más importante de todo es una estrategia que produce ROI, que nos entrega retorno de inversión y estamos logrando de verdad que la inversión que estamos haciendo en la estrategia de capacitación nos produzca resultados reales en el call center o en el contact center. Eh, ¿Me están escuchando bien? Si alguien me puede confirmar por el chat, estaría bien. El, ¿Qué se logra con e-coaching? Esta cifra, si bien se ve grande, es real. Con e-coaching se puede lograr hasta 400% mejores resultados que con un sistema tradicional. Eh, Suena alto, pero vamos a ver qué se puede lograr. Lo primero que es importante entender, y es que Implement Coaching va mucho más allá de reducir los costos de capacitación. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque muchas veces cuando nos enfrentamos a casos de clientes o implementaciones donde los clientes, el centro hacia el departamento de capacitación es cómo lograr que la capacitación cada vez tenga menores costos. Pero realmente de eso no se trata. Entonces voy a dar un ejemplo. Entonces vamos a suponer que tenemos un call center mediano donde tenemos 1.000 agentes y en este momento capacitar esos 1.000 agentes nos cuesta unos 55.000 pesos al mes por agente. ¿De qué estamos hablando acá? Que estamos haciendo una inversión mensual en capacitación de unos 55 millones de pesos. Si lográramos tener una herramienta muy buena y esa herramienta lograra bajar los costos de capacitación en un 70%, lo que nos ahorraríamos al mes son 38 millones y medio de pesos. No está mal, pero realmente esa no es la gran ganancia de tener un sistema de coaching real. ¿Dónde está? Pues es en esto. Vamos a suponer el mismo call center. Tenemos 1.000 agentes, es una campaña de ventas de seguros, el valor promedio del seguro es de 170.000 pesos y el SPH actual o las ventas por hora actuales promedio de los agentes están en 3.4. Si en un call center de este tipo nosotros lográramos tener un sistema de capacitación más efectiva y es el sistema de capacitación lograr aumentar el SPH en un 5%, que es lograble, nosotros lo hemos logrado con algunos clientes, uno de los clientes es Emergia, logramos aumentos del 11% con capacitación, diríamos que un programa de este tipo lo que está haciendo es aumentar las ventas en 693 millones de pesos al mes.
Entonces, ¿qué es importante aquí ver? Que cuando vemos el tema de capacitación desde el enfoque de reducción de gastos, ¿a qué voy con eso? Que estamos buscando herramientas o tecnologías para disminuir los gastos, podemos llegar a valores de 38 o 40 millones de pesos al mes. Mientras que cuando lo vemos desde la perspectiva de que capacitación realmente puede subir los indicadores de los agentes, estamos hablando en un caso un poco conservador de mejoras de 700 millones de pesos al mes. Entonces, primer concepto, ver el tema de capacitación desde el punto de vista que es una herramienta para ayudar a aumentar los indicadores dentro del contact center. Obviamente 700 millones de pesos al mes es mucho mejor que 38 millones de pesos al mes. Es lo que separa a un agente promedio de un héroe. Cuando me refiero a héroe, es una persona que funciona muy bien en el call center, uno de los top performers. Hay dos temas. Uno es que esa persona tiene más talento natural. Y la verdad es que muchas veces los KPIs a los que puede llegar un agente van a depender mucho del talento. Pero aparte de eso, esa persona que funciona tan bien también está mejor capacitada. Y la nota que tengo abajo es importante y es importante saberlo. Hay personas que tienen muchos talentos para ventas, por decir algo. Es una persona que tiene todos los talentos naturales para servir como agente de ventas, para vender seguros o en cualquier campaña de salida de ventas, pero si no está bien capacitado, su comportamiento resulta siendo muy similar al que no tiene los talentos naturales. Importante acá es eso, la capacitación siempre produce resultados. Agentes mejor capacitados, hay mejores KPIs. Y eso me imagino que ustedes lo tienen desde la experiencia nuestra de implementaciones también lo hemos visto. Y es que, les doy un ejemplo, cuando a los agentes les entregamos capacitación sobre los momentos de la venta o de programación neurolingüística para ventas, los indicadores en las próximas semanas siempre se ven con índices más altos, con mejoras en los indicadores. Esto es muy importante y es cómo olvidamos. Y el tema de cómo olvidamos es incluso más importante que cómo aprendemos, porque cómo aprendemos lo tenemos medianamente claro en los procesos de capacitación, pero muchas veces no estamos teniendo en cuenta cómo olvidamos. Y la ciencia que hay detrás del aprendizaje tiene miles de estudios alrededor de esto. Entonces vamos a ver un poco esta gráfica. En esa gráfica vemos el proceso de aprendizaje y es a medida que yo voy aprendiendo, voy teniendo los conceptos un poco más claros. Una vez la capacitación termina, que es esta línea de la mitad, empieza un proceso de olvido. Y podríamos pensar que esto es exagerado, pero este estudio que estamos viendo en particular es del MIT de Estados Unidos. Y estamos diciendo que estos son semanas. A la semana número 16, prácticamente todo lo que habíamos aprendido en esta curva de aprendizaje lo olvidamos en la curva de olvido. Y eso es lo que nos pasa muchas veces en el contact center. Hacemos capacitaciones y después vemos que en los 2 o 3 meses siguientes o incluso en el mes siguiente, los agentes que en su momento pasaron todos los exámenes en el proceso de capacitación no están usando la información que le dimos en el teléfono ni a la hora de atender a un cliente. Listo, me dice Astrid que se fue la voz. ¿Me pueden confirmar si me escuchan bien otra vez? Ok, vamos a revisar. ¿Aló? ¿Ahí me escuchan bien? Ok, perfecto. El audio se va a escuchar. Listo. Cuando tengamos problemas con el audio, vuelven y me lo dicen. Voy a repetir un poco esta diapositiva porque es muy importante. ¿Cuál es el tema que estamos viendo acá? Es cómo funciona la curva de aprendizaje y la curva de olvido. Muchas veces la curva de aprendizaje la tenemos clara, pero no tenemos en cuenta que después de terminar la capacitación empieza una curva de olvido y es muy rápida y es muy dramática. Esto es lo que hace que muchas veces cuando capacitamos a las personas, en las siguientes semanas o 2 semanas, vemos que no aplican los conceptos aprendidos y muchas veces no entendemos por qué. Entonces, primer concepto importante, entender cómo olvidamos. Listo. ¿Dónde está el problema? Entonces vamos a tratar de entender un poco dónde está el problema detrás de lo que acabamos de ver. El problema es que seguimos capacitando sin tener en cuenta la ciencia que hay detrás de la capacitación. Entonces vamos a ver 4 conceptos acá. Primero es chunking. De lo que se trata chunking es tratar de evitar un problema que tiene la memoria, y es que normalmente la memoria común de las personas se bloquea después de 4 conceptos. Después de entregarle 4 conceptos a las personas,
tienden a olvidar. 2 es la repetición espaciada. Entonces, es lo que hay detrás de la memoria a largo plazo, y es que la memoria a largo plazo se construye con espacios temporales que hay entre los momentos en los que damos la información. Ahora lo vamos a ver un poco, pero es básicamente eso, es el mecanismo a través del cual nosotros creamos memoria a largo plazo. El otro es en contenidos, y es que no todos los contenidos son iguales para el cerebro, y hay diferencias a veces muy sutiles o muy pequeñas que hacen que un contenido funcione mucho mejor que otro contenido a la hora de dar una información. Y el último es persuasión, y es que muchas veces no usamos persuasión, y las personas deben, y entre comillas tienen que ser persuadidas para que abran el cerebro y abran su mente a de verdad tener los conceptos y mantenerlos en el tiempo. Esto que estamos hablando hasta acá no solamente aplica para medios digitales, esto aplica para cualquier proceso de capacitación, sea presencial, sea digital, sea e-coaching, sea cualquiera. Pues vamos a empezar con el primero. La presentación de ahora en adelante va a estar en este orden. Vamos a ver cada uno de estos aspectos uno a uno. Es un dicho que siempre hemos conocido: ¿cómo se come un elefante? Un elefante se come a mordiscos. Es imposible comerse para un humano un elefante todo completo. Y de eso se trata el primer concepto, que se llama chunking. El otro nombre común para chunking es microlearning. ¿Y qué es? Es que tratemos de no dar toda la información en un solo bocado. Cada vez que hacemos una capacitación de 8 horas seguidas y en esta capacitación estamos dando toda la información, es lo mismo que decirle a una persona cómo hacer ese elefante de un solo mordisco. Es lo mismo que pasa ahí. ¿De qué se tratan las plataformas o los sistemas de microlearning? Es un proceso de enseñar de forma más constante, con mayor periodicidad, contenidos más cortos, contenidos que van entre 1 y 3 minutos de duración y que se entregan con mayor frecuencia. Este punto es muy importante en la aplicación en contact centers. ¿Por qué? Porque en contact centers siempre vamos a ver el punto de vista desde dirección de operaciones y el punto de vista de capacitación. Desde el punto de dirección de operaciones, no quieren afectar el tiempo de conexión por causa de las capacitaciones, y por el lado de capacitación, pues queremos capacitar cada vez más a los agentes. ¿Qué permite este primer concepto? Que a cada agente le quitamos 2 o 3 minutos durante el día, lo cual no va a afectar el tiempo de conexión, pero le vamos a dar la información necesaria para que él mejore los números. ¿Qué se logra con microlearning? Se logran incrementos hasta el 63% en la retención de la información. ¿Qué estamos hablando acá? Que con solo implementar un sistema de mediciones de capacitaciones más cortas, pero más frecuentes, ya estamos aumentando el 63% la retención de la información. Esto sale de este estudio que se llama Las didácticas de microlearning del 2007, y básicamente lo que dice el autor es eso: muchas veces queremos enseñar demasiado contenido o demasiada información, y lo que estamos haciendo es obligar a la gente a que se le olviden las cosas. Entonces, el primer concepto es este. Un segundo concepto en chunking es microtesting. ¿Qué es microtesting? Un momento, Juan Esteban nos cuenta que tiene problemas para ver el webinar. Juan Esteban, ¿nos puedes comentar cuál es el problema para tratarlo de solucionar? Ok, esperemos la respuesta de Juan Esteban. ¿Qué es microtesting? Microtesting es hacer todo el tiempo pequeñas evaluaciones para refrescar el conocimiento de las personas. Normalmente cuando estamos haciendo una reevaluación, entonces digamos, yo ya aprendí a manejar carro, pero a mí vuelven y me evalúan a los 8 días, a los 15 días, a los 20 días. Así yo ya sepa la información, el hecho de hacer evaluaciones continuas hace que esa información perdure más en el tiempo en el cerebro. Entonces, microtesting es eso, es realizar pequeñas evaluaciones de lo ya enseñado a lo largo del tiempo. Y hay un efecto acá que estoy diciendo, y es fatiga del test. Entonces, ¿qué es la fatiga del test? Cuando un test o un examen que hacemos a las personas es muy largo, se crea un efecto psicológico que se llama la fatiga del test. Y es que la persona empieza a responder mal, así sepa la información, y tiende a olvidar, de hecho, lo que le están preguntando. Y es un mecanismo cerebral. ¿Qué se trata de eso? Es hacer evaluaciones más constantes. Si logramos implementar microtesting, los estudios demuestran que puede haber hasta un 41% de aumento en la retención de la información. Si logramos combinar las dos diapositivas anteriores, que es microlearning con microtesting, ya estamos hablando que podemos llegar a sistemas que pueden tener hasta un 100% de mayor capacidad de retención en la información. Pero hasta ahí no está la magia. La magia viene en lo que vamos a ver ahora.
La magia pasa cuando llegamos al Chunking 2.0, que es la evolución de dar la información de abocados. ¿Y de qué se trata esto? Ahí es donde empieza a crearse en el mundo el concepto de coaching. Entonces, ¿qué es? Pequeños bocados personalizados que se le entregan a las personas según sus KPIs individuales. ¿Qué logra esto? Cerrar las brechas de forma eficiente. Les voy a contar un poco qué es eso. Si yo sé los KPIs de Víctor, entonces el sistema sabe mis KPIs y sabe que yo estoy fallando en mi proceso de ventas, porque las ventas las tengo muy bajas, pues lo que me deberían enseñar a mí es pequeños bocados que me enseñen a vender mejor. Es un poco inútil que me enseñen otro ítem en el que yo no fallo. Entonces, ¿qué permite esto? Vamos a dar un ejemplo en un call center. Yo tengo a Juan y Juan, el problema que tuvo ayer era que tenía la HT muy alta. Y tenemos a Pedro, que es un compañero de trabajo de él. ¿Y qué problema tuvo él ayer? Tuvo el SPH muy bajito. HT es el tiempo que se mora en el teléfono, SPH son las ventas por hora. Cuando, cuando esto pasa por un sistema inteligente, que normalmente se hacen con inteligencia artificial, este sistema todo el tiempo está analizando qué ha aprendido Juan, qué falencias tiene, sus KPIs, etcétera, y logra que Juan aprenda a solucionar más rápido y Pedro aprende estrategias de venta. ¿Qué es lo importante de esto? Cuando ustedes implementan un sistema de Chunking 2.0 o de coaching, van a lograr que si tienen un call center de 1000 agentes, cada agente cada día está recibiendo la información que necesita y que de verdad le va a ayudar a subir sus números. Unos van a estar aprendiendo momentos de la venta, otros van a estar aprendiendo algo de habilidades blandas, otros sobre ítems de la nota de calidad donde cometieron errores, etc. Entonces, ¿qué logra esto? Capacitación a escala, pero personalizada. Eso es lo mismo, cada gente recibe la información que de verdad necesita. Es lo importante. ¿Y por qué esto está primero? Porque chunking es necesario para poder implementar el siguiente paso o el siguiente concepto importante que está detrás del aprendizaje, que es la repetición espaciada. Vamos a ver un poco de repetición espaciada. Este es el ejemplo, cómo se agarra al monstruo come galletas, poniéndole migas y pedacitos de galletas hasta que él llegue al tarro, ¿cierto? Si le pongo todas las galletas al frente de donde está, se come todas las galletas y listo, y nunca va a llegar al tarro donde lo quiero llevar. ¿Qué repetición espaciada? Es que repetimos el mismo concepto o la misma información, no necesariamente la misma lección, pero detrás de la lección está la misma información, pero cada repetición está separada en el tiempo o por temas intermedios. Este es quizás el concepto más importante que vamos a ver en la presentación, y es que repetición espaciada logra mejoras hasta el 300% en la retención de la información. Y aquí ya estamos hablando de un número grande, aquí ya estamos en 3x. ¿De qué se trata repetición espaciada? Es uno de los conceptos más estudiados, es de los más documentados. Cuando se busca ciencia del aprendizaje, es quizás de los temas en los que más libros hay. Entonces, ¿cómo se implementa? Entonces, la primera forma de implementarlo es en la capacitación. Entonces, ¿qué es? Enseñamos un concepto y tenemos una separación de tiempo de tema y volvemos a enseñar el mismo concepto. Acá vemos la curva de aprendizaje que vimos al principio, que era la curva de aprendizaje y de olvido. Cuando logramos hacer este proceso durante la capacitación, logramos pasar de esto a esto. Aquí hay dos cosas a tener en cuenta. Si aquí vemos la curva verde, que es la curva de aprendizaje, hace que la curva de aprendizaje sea un poco más lenta. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene que pasar de un tema a otro. Te voy a dar un ejemplo. Vamos a enseñarle a las personas cómo saludar correctamente o amablemente a los clientes cuando están en el teléfono. Entonces, le damos un poco de información y le decimos a las personas, hay que tratarlos de señor, señora, no tutear, tratar de usted, etc. Metemos otro tema durante la capacitación. Entonces, le empezamos a enseñar algo de habilidades blandas, manejo del tiempo, lo que sea. Después de terminar el tema de manejo del tiempo, volvemos a dar refuerzo en el tema de cómo saludar y cómo tratar correctamente a las personas. Eso hace que la curva de aprendizaje sea un poco más lenta porque el cerebro tiene que estar todo el tiempo haciendo un switch entre un tema y el otro. Pero ¿qué se logra en el largo plazo? Que una vez la capacitación termina, la curva de olvido es dramáticamente diferente a una curva de olvido normal, que es la que vemos en la gráfica de la izquierda. Entonces, primer paso, primera parte donde la podemos aplicar es en los temas de capacitación. Segunda parte donde la podemos crear o la podemos implementar es en el día a día, en la capacitación día a día, y aquí es donde vamos a ver un cambio más dramático en el proceso de capacitación. ¿Qué es esto? Todos los días o
cada 2 días o cada semana a los agentes se les refuerza la información que ya conocen. Y pasamos de la curva anterior, que es cuando ya la habíamos aplicado durante el entrenamiento, y la llevamos a esto. Y eso es lo que se logra con sistemas de repetición espaciada en el tiempo, cuando durante la ejecución del trabajo se crea esa recapacitación con espacio temporal. Y lo que se nos vuelve es que la curva de olvido nunca llega abajo, sino que se vuelve una curva de olvido-aprendizaje, olvido-aprendizaje, olvido-aprendizaje. Es la forma más efectiva de dar capacitación, y los que estén interesados en estudios, al final del webinar me dan los correos y les envío los estudios donde está demostrado este tema de recapacitación. Tipos de espaciado. Entonces, en tipos de espaciado pueden ser en tiempo o en tema. ¿Qué es un espaciado en tiempo? Vamos a verlo acá. Un espaciado en tiempo es: yo enseñé el concepto A, espero un tiempo, vuelvo a enseñar el concepto A, espero un tiempo y vuelvo a enseñar el concepto A. Entonces, esto es espaciado de tiempo. ¿Qué es espaciado por tema? Es: yo enseño el tema A, enseño el tema B, vuelvo a enseñar el tema A, enseño el tema C, vuelvo a enseñar el tema A. ¿Cierto? Entonces, son los dos tipos de espaciamiento. ¿A qué podemos llegar aún mejor que eso? Son los espaciamientos escalonados, y es los que mejores resultados funcionan. Y es que los estudios muestran que entre más espacio hay entre los momentos en los que ven la información, es mayor la retención. Este es un ejemplo típico. Entonces, ¿qué es? Yo enseño el concepto A, espero un día, enseño otra vez el concepto A, espero 2 días, después espero 6 días, después 20 y después 60. Y esta es la forma en la que es más efectivo crear memoria a largo plazo, ¿cierto? Y lo mismo pasa si lo fuéramos a hacer por tema. Entonces, primero enseño un solo tema entre los dos A's, después 2, después 4, etc. Esto se ve un poco complicado, y la verdad es que cuando hacemos capacitación presencial en aulas, o cuando el encargado de la capacitación es el team leader, pues claro, para el team leader va a ser muy difícil llevar el control de persona a persona, qué tema vio y cuál es el espaciamiento que debe crear. ¿Qué logra el espaciamiento? Este es un estudio de La Rosa, y es: cuando yo le di la información solamente una vez a la persona, este es el nivel de recordación, que es el 20%. Mientras que cuando yo llego a sistemas de repetición con separación amplia, llego hasta el 60% de retención en la información. Acá estamos hablando de una mejora del 300%. Y se puede lograr, y lo hemos logrado en implementaciones que hemos tenido. Ese es el gran reto: cómo hacerlo fácil, cómo hacerlo automático. Cuando hacemos capacitación presencial es muy difícil por lo que les decía, es difícil tener el control en una hoja de Excel de qué capacitación le di a cada persona y en qué momento le debo dar su próxima, entre comillas, dosis de capacitación. Vamos al tercer punto, y es el contenido, ¿cierto? Este no soy yo, pero es un superhéroe que trata de salvar el mundo de los contenidos aburridores, y vamos a ver un poco tipos de contenido y por qué no todos los contenidos son iguales para el cerebro humano. Esto es algo muy típico con lo que nos encontramos en las compañías en las que hacemos consultoría, y nos dicen que si tienen e-learning, pues lo que tienen es PDFs o presentaciones en la nube. Ahí es importante, y es que hay que bajarse de la nube. PDFs en la nube no es e-learning. PDFs en la nube es PDFs en la nube. No va más allá que eso. Muy típico, vemos interfaces como estas y contenido como este. Entonces, cuando vamos a hacer consultoría, nos muestran algo así, nos dicen: si yo tengo e-learning y lo que tengo es algo así. ¿Qué tenemos aquí? Un texto con una foto y una interfaz aburridora, y no atrae y no funciona. ¿Qué es lo grave de este tipo de implementaciones? Que muchas veces las compañías descartan el e-learning o descartan el e-coaching porque no les funciona, pero no les funciona es porque lo que están implementando son interfaces y contenidos de este tipo. Entonces, no es que e-learning no haya funcionado, lo que no funcionó es la implementación del e-learning. E-learning está demostrado que sí funciona, pero hay que implementarlo bien. El primer concepto que vamos acá es variabilidad. Variabilidad es que cuando todo, por ejemplo, una capacitación que toda es dictada por la misma persona, los estudios muestran que la retención puede bajar hasta un 41%. Más estudios de eso. Hay uno en el que toman
200 niños que están estudiando inglés y el solo hecho de que diferentes personas digan las palabras en inglés del vocabulario, entonces diferentes profesores dicen la palabra, aumenta la retención de esa palabra hasta en un 60%, ¿cierto? Entonces, variabilidad va desde muchos puntos y la podemos aplicar desde muchos puntos. El primero es el educador, usar diferentes educadores. Cuando hacemos videos o incluso en la educación presencial, si logramos que sean varios educadores los que dan la capacitación, siempre va a aumentar la retención de la información. Formatos, también, tener varios formatos, tanto en presencial como en digital. Entonces, si fuera en digital, tener videos, tener situaciones, tener test de juegos, etc. Y un ejemplo que muestra la potencia o el potencial que tiene la variabilidad, este es un estudio que hay en el MIT, y lo que hacían era, en un e-learning, lo único que cambiaban era el fondo que tenía cada diapositiva en lo que estaba enseñando. Entonces, una vez tenía un fondo, otra vez otro, y para el otro grupo que era el de control, todas las diapositivas tenían el mismo fondo. El solo hecho de cambiar el fondo de la diapositiva aumentaba la retención de la información en un 13%. Entonces, variabilidad es uno de los conceptos importantes a la hora de crear cualquier tipo de contenido educativo. Los dos primeros son este estudio, que es el de Meyer. Entonces, tipos de contenido que al menos nosotros hemos visto más eficientes a la hora de implementar en un contact center. Entonces, uno es videos cortos que se conecten con el público. El que más nos funciona para públicos jóvenes es tipo YouTuber. Este es un ejemplo, les puedo enviar el link más tarde. Básicamente lo que se ve ahí es un personaje que actúa como tipo YouTuber, como uno de estos personajes de YouTube, y enseña los conceptos de una forma más amena y usando un lenguaje muy similar al de las personas que trabajan en el call center y logra resultados increíbles. Desde situaciones, estos funcionan muy bien. La persona o el agente todas las mañanas, esto le quita 20, 30 segundos, se enfrenta a una situación real a la que él podría enfrentar en el teléfono. Entonces, un cliente bravo por el servicio de Internet dice tal cosa, ¿usted qué le respondería? Y hay respuestas correctas e incorrectas que van cambiando el nivel de satisfacción del cliente. ¿Qué hace esto? Lograr todos los días ponerle situaciones que pueden llegar a ser reales y ver qué decisiones toma y mostrarles si esas decisiones eran buenas o no. Estos son perfectos para poder implementar los dos conceptos anteriores, que era chunking y espaciado. Esto lo permite perfectamente. Otro tipo de contenido que para mí es uno de los más ganadores a la hora de implementación es que los agentes sean los protagonistas. ¿Qué es esto? Normalmente nosotros vamos a los contact center, escogemos las personas con los mejores KPIs y volvemos a esas personas profesores del e-learning. ¿Qué logra esto? Que los otros compañeros ven mucha más cercanía con esta persona que con cualquier otro formador y genera una dinámica que es muy interesante dentro del call center. Este es ese tema, hay estudios que también lo demuestran, entre más similar el educador es a la persona que recibe la información, es mayor la retención. Otra cosa importante, gamificar los procesos de capacitación. Que es así, este es un tipo de gamificación. Ya hemos hecho otros dos webinars donde hablamos de gamificación. ¿Qué es gamificación? No es necesariamente que sean juegos, aunque en este caso que les estoy mostrando ahí es un juego, pero no necesariamente es un juego, es usar mecánicas de juego detrás de la capacitación. Eso es que desde tener puntos, niveles, premios, hasta tener competencia sana, hasta tener transparencia en el tema, saber quién va de primero, etc. Lo otro es usar plataformas usables. Entonces, a diferencia de la primera plataforma que vimos, es tener interfaces y plataformas que creen experiencias únicas para cada gente. Esto es súper importante. Cada vez que un sistema que implementemos, y creo, mi opinión es que no solamente aplica para sistemas de e-learning, es todo sistema tecnológico que implementamos para generaciones nuevas debe ser extremadamente amigable y debe ser extremadamente usable y debe motivar a las personas a seguir en los procesos que queremos que sigan. Entonces, plataformas usables creo que siempre debería ser uno de los aspectos que deberíamos evaluar antes de contratar una herramienta de e-learning y es ver la usabilidad y, entre comillas, qué tan bonito se ve para los agentes. Vamos con uno de los últimos temas y es la persuasión.
muchos de los sistemas que vemos carecen de esto, y es que no están intentando persuadir a las personas para que de verdad se enganchen o estén usando el e-learning. Y en general lo hacemos es obligado. Le decimos a las personas, usted debe o tiene, o una responsabilidad suya dentro del trabajo, es la capacitación. Los mejores sistemas tienen elementos de persuasión. Aquí voy a dar algunas, los que al final quieran también que les pase un libro que es muy interesante, que se llama 50 formas científicamente comprobadas para convencer. Se los paso, es un libro extremadamente interesante que muestra todos los tipos de persuasión que pueden haber y muchos tienen aplicación para un e-learning. Entonces el primero es conexión. Si escogemos educadores o escogemos contenido que genere más conexión con los agentes, siempre va a haber más tendencia a que los agentes sigan usando el e-learning. Si ponemos les voy a dar un caso, si ponemos en el e-learning o en los videos una persona de corbata sentada en un escritorio, etcétera, que totalmente se desconecta con el público que tenemos abajo, que va de tenis, camiseta, etcétera, es muy difícil que se logre la conexión. Y cada vez que la persona vea el contenido, no va a sentir conexión. En esos casos es mucho mejor elegir o un agente, o elegir un actor, o elegir un formador que se parezca a la persona a la que va dirigido el e-learning. Segundo es personalización, y es hacer creer o hacer ver a cada uno de los agentes que eso está hecho a la medida para ellos, que lo que ellos están viendo está hecho a la medida. Hay un caso en el libro que es otro tipo de personalización, igual lo voy a contar un poco, y es, hacen una encuesta que tiene 67 páginas. Obviamente llenar una encuesta de 67 páginas nadie la quiere llenar, nadie, entonces escogen unos voluntarios y les dicen, listo, lo que usted debe hacer es llenar esta encuesta de 67 páginas. Pero a la mitad, que es el grupo diferente, el que está por fuera del grupo de control, encima de la encuesta le ponen una notica a mano con un post-it, con un papel que se pega, le ponen una nota a mano diciéndole gracias por llenar la encuesta, una notica a mano, que le da de su personalización, y logran que la gente que recibe la encuesta con esa notica al frente que está escrita a mano, el 67% de las personas tienen más interés en llenar la encuesta. Entonces, ¿qué es eso? Personalización. La personalización hace que los agentes vean que lo que se les está entregando es único para ellos y está creado para ellos. Otro tema importante, aquí solamente estoy tratando 3 de los 50 que existen, el otro es la escasez, que es todas las personas interno dentro del cerebro, está en el alambrado del cerebro, quiere tener las cosas que son difíciles de tener o que ve difíciles de obtener o que están a punto de acabarse, ¿cierto? Si nos dijeran solamente quedan 30 Coca-Colas en el mundo, a mí así no me gusta la Coca-Cola, me gustaría ir a comprarme una porque pues es casi la última que queda. Entonces, ¿qué es esto? Es que logramos en los sistemas de e-learning o de coaching tener contenido bloqueado, por ejemplo, que usted va desbloqueando con el tiempo. O tenemos una escuela de líderes y solamente pueden acceder a la escuela de líderes las personas que tienen los mejores indicadores, o etcétera, ¿cierto? Es crear mecánicas donde las personas vean que ese contenido no todos lo pueden ver y cuando yo lo veo es casi un premio. Entonces eso genera un tema de expectativa que es muy interesante a la hora de hacer un e-learning o de hacer un e-coaching. ¿Dónde está la solución? Ya estamos casi al final y es básicamente lo que vimos al principio. Es crear sistemas en los que tenemos en cuenta el concepto de chunking, que es contenido más pequeños con mayor frecuencia, repetición espaciada, entregar información de forma repetida con separación temporal, contenidos, entregar contenidos que de verdad enganchen y conecten a las personas, y usar estrategias de persuasión que van desde la gamificación hasta todas las teorías existentes de persuasión. ¿Cómo se logra esto? Esto ya es algo que se va un poco por fuera, pero lo primero para que esto sea exitoso es que se alinee la capacitación con la visión estratégica de la compañía. ¿Por qué? No tiene mucho sentido que el Contact Center X, su visión estratégica es que quiere mejorar el Customer Experience, que puede estar reflejado en indicadores como el NPS o la nota de calidad o cualquiera de esas, para poder diferenciarse con los clientes de telecomunicaciones y no verse como un commodity. Entonces, si esta es la visión estratégica de la compañía, lo ideal es que articulemos los programas de capacitación dirigidos a mejorar el Customer Experience. Y así logramos que en las juntas
y en los informes que le damos a los altos mandos hay una alineación entre las dos cosas y se ve que los números suben. Si en cambio de eso montamos campañas para mejorar solamente las habilidades blandas, muy probablemente eso no mueva la aguja del NPS o no directamente, y cuando vamos a conseguir presupuesto, pues es más difícil de conseguir. Entonces, mi primera opción o mi primera recomendación cuando va a consultorías es esa, es veamos cuál es la visión estratégica de la compañía y creemos un programa de capacitación inteligente que ayude a esa visión estratégica. Lo segundo es creando soluciones holísticas que tengan en cuenta la ciencia del aprendizaje. Los estudios que les mostré, muchos de los que les mostré vienen desde 1960 hasta el 2017. Hay mucha literatura que demuestra que esto de verdad funciona. Entonces es buscar soluciones holísticas que me permitan implementar cada uno de estos aspectos que vimos o incluso otros dentro del programa de capacitación. Y eso va desde cómo creamos el contenido hasta la plataforma que usamos para desplegarlo. Este es un caso real de nosotros. Esto es en Emergia en el 2017. Nosotros aumentamos la nota de calidad del 37% en 3 semanas. Es un aumento importante en tan poco tiempo y se puede lograr. Ya los que tengan preguntas, ya ese es el final. Aquí veo que alguien levantó la mano, perdón. Listo, John. Bueno, ya la bajó. En este momento los que quieran hacer preguntas las podemos hacer. Si levantan la mano, podemos tener acceso al micrófono y las podemos hacer para que todas las escuchemos, o me hacen preguntas por el chat y las respondo. Yo cuáles tengo acá. Ok, tengo algunas por correo, esas las voy a responder por correo, tengo 3 por correo. ¿Alguien más tiene alguna duda? Listo. Todos los que quieran los libros y links, ahorita me envían los correos, me los pueden enviar a mi correo y yo les respondo con los PDFs de los estudios y libros. Listo, entonces Mónica nos pregunta que expliquemos un poco más la metodología de coaching. Entonces, ¿qué es e-coaching? Es básicamente, lo voy a explicar desde la diferencia. Cuando vemos e-learning normalmente lo que hace es desplegar la misma información para todas las personas al tiempo o en un orden establecido, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con e-learning? Estamos entregando, por ejemplo, vamos a hacer un curso de ventas. Entonces, ese curso de ventas lo desplegamos a toda la fuerza de ventas o a todos los agentes y todos lo ven independiente de en qué punto estaban ellos o qué brechas en conocimiento existentes habían, ¿cierto? Entonces, una persona, por ejemplo, que ya sabía cómo abordar el cliente, que es el primer momento de la venta, él ya lo hacía bien, ya lo sabía, pero igual le estamos entregando contenido e igual le va a tocar volverlo a ver y volver a hacer el examen, ¿cierto? Ese es el e-learning tradicional. ¿Qué pasa con el e-coaching? El e-coaching todo el tiempo está analizando los comportamientos, los KPIs y las brechas que hay en cada persona. Entonces, ¿qué logra un sistema de e-coaching? Identificar que Víctor Rojas hace muy bien la primera parte, que es identificar las necesidades del cliente, pero no lo hace tan bien a la hora del cierre. Entonces, hace que a Víctor Rojas le llegue información de cómo hacer cierre. Entonces, ¿qué logra el coaching? Información personalizada según las necesidades de cada agente. Esa sería para mí la diferencia entre coaching e learning. Y coaching es más inteligente, normalmente uso inteligencia artificial para lograrlo, y es eso, logra información a la medida. Entonces, ¿qué es esto? En un contact center típico, si tuviéramos e-learning, tendríamos a todos los agentes aprendiendo lo mismo al tiempo. Si tenemos e-coaching, logramos que cada agente, cada día recibe la información necesaria para subir sus números, en lo que está fallando o en donde tiene brechas más grandes de conocimiento. Entonces, logramos que 1000 agentes estén viendo toda su información diferente. Jenny nos... Listo, le di la palabra a Jenny, pero no la escuchamos. Ok. Entonces, sí, esa sería la diferencia importante entre los dos sistemas. Plataformas de e-learning. Obviamente nosotros tenemos una que la desarrollamos
En principio hacíamos contenido, pero como no logramos encontrar una plataforma que lo hiciera todo, desarrollamos una propia. He usado Moodle, pero Moodle es un poco difícil de lograr interfaces que enganchen mucho a los agentes, y de lograr esto es difícil, pero si va a buscar algunos links de algunas que haya visto, he visto un par en Estados Unidos. El problema es que no he logrado ver una que sea muy holística. Entonces, por ejemplo, no sé si conocen una que se llama Branch Track. Branch Track es un tema de test de situaciones. Test de situaciones es como estos que les mostré. Esperen, me devuelvo. Este tipo de capacitación. Este tipo de capacitación se ve en Branch Track, pero solamente hacen eso, test de situaciones. Entonces, si quieren también, a los que me escriban el correo, les envío algunos links de plataformas que conozco, pero en general he visto esa limitante, que no hacen todo, hacen una parte, pero no hacen la siguiente, y no están muy centrados en Contact Center. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Tienen mi correo es victor@grupo i33.com. Me escriben el correo y yo les respondo cualquier duda que tengan, o si quieren los libros o lo que sea, yo les voy respondiendo los correos. Muchas gracias a todos. Muy buena la asistencia. Al final quedamos 78 personas en la sala. Bueno, feliz día a todos.